¿Cómo te quedarías si te digo que a día de hoy ya se está explorando un mundo en el que las reglas que rigen la realidad son completamente distintas de las que estamos acostumbrados? Bienvenido a la realidad cuántica. Un mundo donde las cosas funcionan de una forma que parecería mágica en nuestro mundo cotidiano. Imagina por un instante lanzar una pelota de tenis y que pueda estar en varios lugares al mismo tiempo hasta que la observes. Esto es totalmente posible en la realidad cuántica. Increíblemente, las partículas pueden estar en 2 o más lugares a la vez hasta que las observamos. Dicho de otro modo, en la realidad cuántica las partículas pueden existir, o pueden ser varias cosas al mismo tiempo, hasta que las midamos. Aquí te doy otro ejemplo. Imagina que tienes una moneda y la lanzas al aire. Antes de caer, la moneda podría estar en cara o en cruz. En nuestro mundo cotidiano, sabemos que en el aire está cambiando de posición, pero siempre caerá en una de las 2 opciones. Sin embargo, en el mundo cuántico, mientras no mires esa moneda, es como si estuviera en cara y cruz al mismo tiempo. Este fenómeno se llama superposición. Las partículas pueden existir en varios estados a la vez hasta que las observas. Solo cuando las miras, deciden en qué estado estar. Es algo así como si tu cuarto estuviera desordenado y ordenado a la vez, hasta que abres la puerta y lo ves. La observación cambia el estado de las cosas. Este y otros muchos misterios más ocurren en el terreno cuántico. Es una realidad donde las reglas son muy diferentes de las que vemos a nuestro alrededor. A continuación te explico las 3 ideas más extrañas y fascinantes de este mundo cuántico. 1. Las cosas no tienen un lugar fijo hasta que las miras. En el mundo cuántico, las partículas, como electrones o fotones, no tienen un lugar definido hasta que las medimos. Es como si fueran un poco fantasmas que se mueven por todos lados a la vez. Solo cuando las miramos, deciden dónde están. Antes de eso, están en lo que llamamos superposición, es decir, en varios lugares y estados a la vez, algo que suena totalmente loco en el mundo normal. 2. Todo es posible, hasta que pasa. En la realidad cuántica, no podemos saber con certeza lo que va a ocurrir. Solo podemos calcular probabilidades de que algo suceda. Imagina que tienes un dado cuántico, no sabrías qué número va a salir hasta que lo lances y observes el resultado. El dado, antes de lanzarse, tiene una posibilidad de caer en cualquier número, pero solo decide en el momento en que lo miras. Así que la realidad cuántica es como un juego de azar en el que nada es seguro hasta que sucede. 3. Partículas conectadas a distancia. Este es el fenómeno cuántico que más desafía nuestra intuición. Si tienes 2 partículas que están entrelazadas, están conectadas de tal manera que si cambias una, la otra reacciona de inmediato, sin importar la distancia que las separe. Siguiendo con el ejemplo de los 2 dados entrelazados, imagina que uno está en Nueva York y el otro en Tokio. Si lanzas el dado en Nueva York y sale un 1, en ese mismo instante, el dado en Tokio también mostrará el mismo número. Parece magia, pero en realidad es un fenómeno cuántico. Es como si estas partículas estuvieran comunicándose de alguna forma que va más allá del tiempo y el espacio que conocemos. Es como si fueran 2 mejores amigos que siempre saben lo que el otro está haciendo, aunque uno esté en la Tierra y otro en Marte. ¿Qué significa todo esto? La realidad cuántica nos muestra que a nivel fundamental, el universo es impredecible, lleno de posibilidades, y que las cosas solo se definen cuando interactuamos con ellas. Así que aunque en nuestro día a día las cosas parecen sólidas, estables y seguras, el mundo cuántico nos dice que en el fondo, el universo es una mezcla de probabilidades y conexiones misteriosas. Las cosas no existen en un solo estado hasta que interactuamos con ellas. La idea de que las partículas estén en varios lugares, que nunca podamos saber todo con precisión y que haya conexiones instantáneas nos muestra que a nivel fundamental,
El universo funciona con reglas que parecen de otro mundo. Es como si el universo tuviera su propio truco de magia. De lo expuesto hasta ahora, surge el mayor misterio no resuelto del universo, el cual tiene muy intrigados tanto a filósofos como a científicos de nuestra era. ¿Es la realidad algo que depende de nosotros como observadores, o es algo que existe por sí misma, independientemente de que la observemos? Resolver este misterio no solo cambiaría la física, sino que también transformaría nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad, la conciencia y el universo mismo. Te invito a que compartas tu opinión sobre este fascinante tema en los comentarios.